Hoy tenemos el honor de escuchar a Diana Calizaya, que consta de una trayectoria impresionante dentro del mundo de la tecnología. Es Microsoft MVP, además de ser embajadora Women Team Makers y fundadora de Microsoft User Group Bolivia, y además facilitadora de cursos de inteligencia artificial, programación y robótica. En su charla de hoy titulada Inteligencia Artificial Ética en Python, construyendo soluciones responsables y equitativas, nos ofrecerá una visión profunda de cómo integrar principios éticos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial. Sin más preámbulo, adelante, Diana. Hola a todos, ¿cómo están? Espero de que estén disfrutando muchísimo todas las sesiones preparadas en este evento. Y pues hoy yo les traigo un tema súper interesante que fusiona muchísimo lo que es la ética en inteligencia artificial. Y vamos a ir viendo algunas aplicaciones dentro de lo que es Python y cómo nosotros podemos fortalecer nuestros conocimientos en esta área para aprovechar al máximo las soluciones que podemos hacer justamente con inteligencia artificial, en este caso generativa. Así que espero de que les sirva muchísimo la presentación, de que el tema les resulte súper interesante para sus conocimientos y que también les nutra bastante al momento de crear nuevos proyectos con inteligencia artificial. Así que lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo podemos construir soluciones realmente responsables y equitativas, y para ello vamos a sumergirnos en algunos conceptos importantes de lo que es inteligencia artificial. Para comenzar, me presento. Mi nombre es Diana Calizaya. Yo actualmente soy Microsoft MVP en inteligencia artificial. Formo parte de las comunidades estudiantiles de Microsoft a nivel global. Y bueno, pues soy de Bolivia, así que si ustedes tienen alguna duda de cualquiera de las herramientas que vamos a ver el día de hoy, o si quieren formar parte de esos programas globales de Microsoft, pueden escribirme y contactarme por cualquier red social sin ningún problema. Así que comencemos con una frase que me parece genial y que define muchísimo cómo la inteligencia artificial debería ser aplicada tanto hoy en día como para cualquier uso en general. Y nos dice: la inteligencia artificial nos ayudará a organizar la información del mundo y hacer que sea más accesible y útil para todos. Y es que hay algo que muchas veces se nos olvida, que es que la inteligencia artificial y en realidad muchísimas tecnologías tienen una base sólida de conocimientos de datos. Entonces, para nosotros generar buenos modelos, para trabajar de una forma coherente y con soluciones realmente prácticas y funcionales en cuanto a la inteligencia artificial, necesitamos muchísimo tener una gran base de conocimientos, una información muy coherente, muy ordenada en cuanto a lo que queremos trabajar. Y obviamente algo que es una de las áreas que se puede desempeñar la inteligencia artificial es el hecho de que nosotros, con esa información que recabamos de distintos medios como nuestros dispositivos, información genérica y demás, podamos hacer una diferencia, podamos innovar y crear soluciones que sean accesibles para todas las personas. Así que yo creo que es una frase muy importante para poderla tomar en cuenta y que nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Y bueno, comencemos con un poquito de teoría para experimentar y saber lo que es la ética en AI. Entonces, la inteligencia artificial ha tenido un boom muy grande en los últimos años y ya hemos no solo utilizado estas herramientas como usuarios, desde poder hacerle consultas a ChatGPT, Gemini y cualquier herramienta que nos guste en este campo de la inteligencia artificial generativa, sino que también nos vamos al otro lado, que es el que más nos importa a nosotros, que es el de desarrollar ese tipo de soluciones de una forma correcta para que sean productos muy utilizables y que tengan un valor agregado al momento de pues, publicarlos y de que ya estén en uso continuo. Así que algunos datos aquí importantes en cuanto a la inteligencia artificial es el hecho de que obviamente la innovación en IA está ocurriendo a un paso súper veloz. Y esto quiere decir de que básicamente las soluciones se han ido generando en menos de un año, por así decirlo, y cada vez vamos conociendo muchos nuevos conceptos y nuevas utilidades en cuanto a IA. En este campo, por ejemplo, lo primero que nosotros conocíamos de IA generativa era solo generación de texto, pero progresivamente se ha ido disparando a diferentes tipos de contenidos, por ejemplo, generación de imágenes, de audios y de cualquier formato de información en general. Entonces, vamos a seguir encontrando nuevas innovaciones, por ejemplo, si es que ahora ustedes están interesados en lo que es la creación de agentes, en este caso de IA generativa, pues justamente se ha, por así decirlo, redescubierto una nueva categoría en ese punto, donde no solo hacemos IA conversacional, sino aplicamos agentes que nos ayudan a poder explorar de mejor manera una cierta temática dentro de nuestra conversación o dentro de la generación. Así que vamos a ir encontrando muchos más hitos en este punto. Vamos a poder tener nuevas generaciones, nuevos formatos en los cuales vamos a poder utilizar estas tecnologías y obviamente hay que irlas incorporando. Y es justamente lo que vemos en la segunda parte, de que la mayoría de las empresas pues está acelerando su adopción de lo que es la inteligencia artificial. Eso la podemos ver desde cosas súper mínimas, como el hecho de que la mayoría de las empresas ya va
poniendo agentes conversacionales dentro de sus páginas web o de sus plataformas para dar un soporte y una asistencia más correcta a todos los tipos de usuarios. Entonces, una empresa o una compañía que no haga esa adopción de inteligencia artificial, que no vea la forma de incorporar justamente esos pequeños tips que hacen de que una empresa destaque como que está a la par de la innovación, pues obviamente va a ir perdiéndose en el camino y una adopción luego de inteligencia artificial o de cualquier tecnología va a ser un poquito más dura de concretar. A la par de eso también tenemos el hecho de que las expectativas de las personas están evolucionando. Y es que si bien nosotros ya conocemos generadores de contenido como de texto, imagen y demás cosas, obviamente las personas van a querer muchísimo más en cuanto a sus conversaciones y en cuanto a las generaciones que realicen. Mientras más similar al trabajo humano sea, mientras más podamos empatizar y podamos generar respuestas humanas con nuestros agentes de inteligencia artificial, pues obviamente el público va a sentirse mucho más familiarizado con estas herramientas y va a sentir una relación mucho más factible con ellas. Y un último punto, que es algo que todavía no se ha estado tocando de una forma muy fuerte, pero sin duda es un tema muy importante a tratar o, por así decirlo, a abordar, es el hecho de que obviamente los gobiernos deberían estar viendo la regularización de la inteligencia artificial como respuesta a todo el material que nos encontramos, porque justamente se puede generar mucho tipo de contenido, pero es importante el regularlo y el utilizarlo de una forma correcta. Esta es la primera aplicación de lo que es IA, en este caso ética, del lado de los usuarios, pero nosotros vamos a ver del lado de los desarrolladores. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en IA responsable, vamos a encontrar normalmente 6 a 5 pilares que manejan las empresas y que en realidad cualquier desarrollador debería prever al momento de generar un modelo de inteligencia artificial, ya sea del tipo de generación que lo requiera o la incorporación que vea en esta parte. Entonces, básicamente, lo que hace el tener un marco de inteligencia artificial responsable es poder asegurar estos pilares al momento de que el usuario comparte su información y que busca generaciones en el mismo modelo. En este punto, normalmente tenemos estos nombres similares, por así decirlo, va variando un poco de empresa a empresa, pero casi siempre es lo mismo. Y lo que buscan es, más que todo, la inclusión, la transparencia y la seguridad tanto de los datos como de la información generada en este punto. Entonces, todo esto, esta agrupación de diferentes puntos que podemos encontrar dentro de lo que es la IA responsable, nos lleva a un punto denominador en común, que es evitar sesgos. Básicamente los sesgos pueden ser tanto algorítmicos o también pueden ser adquiridos al momento de nosotros recabar la información o los datasets para nuestros modelos. En cuanto a los sesgos algorítmicos, básicamente lo que se hace es irlos encontrando en la información y lo que hacen es crear distorsiones o prejuicios que pueden surgir luego en nuestros resultados de una forma errónea. Esto lo vamos a ver mejor a continuación con un ejemplo, pero básicamente es tergiversar la información y dar salidas que pues no benefician y en realidad desinforman al usuario. En este punto de evitar estos sesgos, la mayoría están, por así decirlo, inclinados a desigualdades o soluciones o decisiones o incluso mensajes que promuevan injusticia, discriminación o que perjudiquen, por ejemplo, a un cierto grupo de minorías. Así que normalmente cuando nosotros tenemos una base de conocimientos se van adquiriendo diferentes patrones, por así decirlo, de selección en cuanto a las respuestas y demás. Y algunas veces pues pueden ocurrir estos sesgos si es que nosotros no le damos la revisión y la coordinación adecuada. En este punto, un ejemplo que yo les puedo dar en cuanto a un sesgo que puede aparecer, por ejemplo, es el hecho de que si yo tengo un modelo de conocimientos, una base de conocimientos en la cual se repitan más, por ejemplo, nombres de varones, relacionados con una característica buena que tal vez se quiera adquirir dentro de mi modelo como fuerza, digamos, o alguna temática similar, el modelo lo puede relacionar directamente con que solo le podríamos dar preferencia a los datos masculinos. Y en este caso, si estuviéramos haciendo una predicción con ese tipo de datos, pues directamente estaríamos haciendo un sesgo generativo en el cual directamente se estaría descalificando a todas las postulantes mujeres en este punto. Entonces, son cosas no planeadas, si nos damos cuenta, pero que nosotros debemos como que ir mitigando para que luego no aparezcan en nuestros resultados. Y bueno, en el campo de la IA generativa ocurre muchísimo el hecho de que nosotros necesitamos mitigar justamente estos sesgos, porque, como les digo, muchas veces la información no va a ser procedente al 100% de nosotros. Podemos utilizar datasets en línea, podemos utilizar información genérica de los modelos de LLMs, por ejemplo, que tal vez no está cargado de una base de conocimientos local, que justamente pueden ir creando esos diferentes baches en el camino. Así que es muy importante que nosotros como desarrolladores también, al momento de crear un proyecto tal vez de un área que no es tan afín a la nuestra, estemos dispuestos a poder colaborar con expertos en esas áreas para encontrar la información más adecuada.
Por ejemplo, si es que nosotros nos abarcáramos a un tema del área médico, por ejemplo, es importante que la información que vaya a brindar nuestro agente, en este caso, sea muy, muy certera, porque no podemos jugar con temáticas como enfermedades, salud, predicciones de síntomas y demás cosas que pueden generar paranoia social y, al final de cuentas, afectar al usuario en lugar de beneficiarlo. Y bueno, viendo las aplicaciones en los LLMs, hay algo súper interesante y creo que todas las personas que quieren generar contenido, en este caso agentes conversacionales o de cualquier tipo con lo que es inteligencia artificial, deberían explorar un poco lo que son los LLMs, por el caso de que te ahorran bastante trabajo en cuanto al preprocesamiento de datos y puedes contar con un respaldo de pues, la información ya trabajada. En este caso, si es que no los conocen, los LLMs son justamente modelos de lenguaje grande que lo que hacen es de que ya están cargados con una base de conocimientos enorme que nos permite poder centrarnos solo en cargar una base de conocimientos muy específica del tema al cual nosotros queramos abordar y con preguntas triviales o generacionales, pues nosotros ya podemos ir respondiendo mediante nuestro LLM. En este caso, yo les muestro un ejemplito de lo que es un modelo, o bueno, cómo funciona el modelo, en este caso de Microsoft Copilot, en toda la infraestructura de Microsoft 365. Y es que el usuario lanza un prompt, como podemos ver, y este directamente se va a Microsoft Graph, en este caso, que lo que hace básicamente es encontrar toda la información previa trabajada que tenga sobre el tema abordado. Obviamente se va relacionando con nuestro LLM, que en este caso nos va a poder dar una respuesta mucho más certera y obviamente por el hecho de que es en general contenido por modelos Transformer, que lo que hacen es recopilar la información y justamente irse transformando cada vez de que le vas nutriendo con más datos referenciales, pues lanzar la respuesta más correcta posible al usuario después de hacer todo ese trabajo de preprocesamiento. Entonces, en este punto, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar justamente la potencia de estos LLMs y nosotros ir nutriendo nuestro modelo con información específica nueva que hayamos encontrado para hacer un nuevo producto que sea muy útil para el usuario. Y bueno, obviamente en este trabajo algo que siempre va a pasar es de que normalmente la información que nosotros recopilemos no siempre va a ser texto. Vamos a poder ingresar todo tipo de datos. Un ejemplo súper clásico que les puedo poner es el hecho de que en ChatGPT no solo ya ingresamos un prompt, sino que también podemos ingresarle un documento, una imagen o otro tipo de información que también nutra a la generación que queremos realizar. Así que el prompt es de las cosas más importantes al momento de interactuar con un usuario, pero también es muy importante al momento de hacer la generación como tal. Y eso la vamos a ver a continuación, ya sumergiéndonos más en lo que es la codificación. Entonces, por ejemplo, este es un código base de lo que es OpenAI. Si nosotros quisiéramos utilizar alguno de los modelos dentro de esta línea, que son los generadores de justamente herramientas como ChatGPT, directamente lo que tendríamos que hacer es irnos a la OpenAI Platform y ahí encontraríamos justamente cómo nosotros podemos iniciar en este mundo. Básicamente, las cosas más importantes que necesitamos es, como lo pueden ver ahí, un prompt, que en este caso no va a hacer una consulta, sino lo que va a hacer es modelar la conducta de mi chatbot en este caso. Entonces, dentro de ese prompt, yo puedo colocarle especificaciones de cómo quiero y de qué información quiero que ese chatbot esté cargado y que directamente la va a jalar o le va a anclar de los LLMs que esté cargados. En este caso, de ejemplo, si no me equivoco, es un modelo GPT 3.5 Turbo. Entonces, directamente con eso yo ya estoy moldeando esta ejecución. Y hay muchas otras más configuraciones que se pueden hacer en este punto que me ayudarían justamente a poderlo manejar de una forma mucho más adaptable a mis necesidades como desarrollador. Y pues en este caso, si es que ustedes quieren explorar muchísimo más sobre lo que es la OpenAI API, pueden encontrar una ruta en Microsoft Learn, que es la de exploración de servicios Azure OpenAI, que ya no solo les da la oportunidad de justamente trabajar con estos modelos LLMs, sino que directamente también les da toda la infraestructura de Azure para que pues lo puedan hacer más escalable. Pero en general, cuando nosotros queremos implementar modelos, y ahí hablando un poquito más de Python, necesitamos solo el nombre del modelo, normalmente una API key que nos ayuda a regular justamente los accesos a nuestro modelo y a nuestro proyecto en general. Y en general es una codificación muy simple de Python en la cual tenemos que compartir la temperatura tal vez que nos va a ayudar a validar si nuestro chatbot va a ser muy exacto y muy preciso en sus respuestas o que tal vez va a tener alucinaciones incluso al momento de generar contenido. Entonces, en este punto, también les dejo este QR para que ustedes lo puedan escanear y revisar más a detalle, donde les ayuda a poder trabajar un poco con la API de OpenAI en Python, que es súper sencilla y súper amistosa para poder desarrollarla. Y en el caso de que ustedes quieran explorar esta herramienta de una forma mucho más
por así decirlo, gratuita o local. También les comparto mi usuario en GitHub, que es Diana Calizaya, tal cual como mi nombre, en el cual tengo un repositorio que se titula Chatbot Flask, con el cual ustedes van a poder utilizar un chatbot gratuito. En este caso son los chatbots, más bien dicho, el modelo de Hugging Face, uno de los modelos de Hugging Face, que es Dialog GPT Medium, con el cual van a poder probar justamente cómo es ya tener un LLM y solo llamar a la API para que ustedes puedan ir haciendo una configuración y consultas. Entonces, dentro de este repositorio tienen toda la información para comenzar, cómo instalar las librerías y demás para poderlo desarrollar. Y nos vamos a centrar acá un ratito en la codificación de Python para que veamos cómo funciona y lo fácil que es implementarlo. Entonces, yo tengo acá mis librerías listas para trabajar. Como les digo, nosotros necesitamos colocar el nombre del modelo que vamos a utilizar, que eso varía bastante de cuál nosotros queramos en nuestra ejecución. Y luego de ello, por ejemplo, acá nosotros tenemos una base de conocimientos nueva que se está cargando en JSON con diferentes pautas, tanto preguntas como respuestas específicas, en el caso de que yo tenga una consulta que el modelo de LLM no pueda responder y que yo necesite que sea 100% exacto a mi interacción. Además de ello, dentro de la creación del modelo tenemos justamente los tokens para delimitar las generaciones, temperatura para reducir las creatividades y otros criterios que igual nos ayudan a tener un control total de las respuestas. Entonces, la codificación es muy simple y justamente eso es lo que nos lleva al siguiente punto que les quiero mostrar, que son los desafíos éticos. En este caso, la identificación de sesgos en los datos y en los modelos. Obviamente, todo esto en base a la información previa que hemos recopilado, ya sea de que podemos crear o podemos introducir sesgos de todo tipo, pero justamente tenemos adaptaciones dentro de nuestros modelos que hacen que esto sea mucho más fácil de mitigar. Entonces, yo les muestro esta herramienta que es justamente el AI Responsible Dashboard del Azure AI Studio, donde ya mitiga todas las áreas que están pudiendo ver ahí, errores de análisis, interpretación del modelo y demás, para que nosotros nos centremos netamente en nuestra codificación. Entonces, algo genial de esto es que está incorporado netamente en el panel de Microsoft Azure Machine Learning, así que no necesitamos, por así decirlo, recurrir a una herramienta extra, sino que directamente lo trabajamos de forma local en nuestra aplicación. Y pues hay una depuración genial de los modelos. Si ustedes lo quieren explorar mucho más a detalle, les dejo este training que les va a ayudar a crear un modelo, hacerle un debug y también a poder justamente probar todo lo que es el Responsible AI Dashboard. Y lo bueno es de que tienen acceso a pruebas gratuitas de Azure para poder completar esto de una forma totalmente práctica y no quedarse con las ganas de solo conocer el contenido teórico. Así que espero de que les sirva muchísimo. De hecho, espero de que puedan aprovechar y puedan ir probando justamente esta herramienta. Esta es una muestra de cómo sería la construcción de su demo si es que lo van haciendo ahí de forma práctica. Y también tienen el Responsible AI Developer Hub para seguir aprendiendo muchísimo más sobre pautas de IA responsable dentro de cualquier plataforma. Así que muchas gracias a todos por su atención. Espero de que el contenido les haya servido muchísimo. Y si tienen alguna duda, consulta o quieren dar un seguimiento más paso a paso de las herramientas que hemos visto hoy, no duden en escribirme. Ahí tienen mi contacto en todas las redes sociales. Y bueno, espero de que el contenido les haya servido muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias, Diana, por tu interesante presentación y por un tema tan importante como es asegurar que nuestros modelos respeten la privacidad. Me gustaría mencionar que podéis preguntar y consultar con Diana en el chat de Discord. Y nuevamente, muchas gracias y nos vemos.